Buenos días a todos. Damos 3 minutos más para comenzar, que estamos esperando a que se terminen de registrar los asistentes. Nos silenciamos mientras. Buenos días de nuevo. Mi nombre es Rodrigo Morel, director de Creara. Y nada, hoy me acompañan Marina Rodríguez y Elena de Andrés, del equipo de Creara, las dos, para impartir un webinar que esperemos que sea de vuestro interés, sobre las ventajas que tiene dentro del sistema eléctrico, de nuestra contabilidad eléctrica, digamos, que cualquier empresa tiene que llevar a cabo, que controlemos el contador y lo podamos telemedir de primera mano y no a través del contador que proporciona la distribuidora. Como sabéis, pues impartimos webinars temáticos de forma recurrente. Si no, entiendo que estáis todos inscritos a nuestras newsletters y noticias, pero si no, pues os invitamos a hacerlo. Y nada más, por explicaros un poquito la dinámica del webinar, intentaremos que la presentación no vaya más allá de media hora. Mientras tanto, tenéis la posibilidad de ir introduciendo preguntas o comentarios a través del aplicativo de GoToWebinar. Y lo que haremos es que una vez que se termine la ponencia, digamos, la presentación, esperaremos un par de minutos para terminar de recopilar todas las preguntas que nos hayáis ido lanzando o si queréis hacer alguna en el último momento. Y pues pasaremos a darle lectura a las preguntas y a ir comentando sobre la marcha. Vale, pues por mi parte nada más. Doy paso a Marina, que comienza con la presentación. Hola, buenos días. Yo soy Marina y comienzo ya con la presentación de ventajas de controlar el contador y telemedir de primera mano. Bueno, para comenzar, es curioso pensar que en la era del dato, con numerosas herramientas que nos permiten tener acceso a la información, además, combinado con el actual elevado coste de la energía, resulta curioso pensar que para muchas empresas este gasto pase desapercibido. Con esto no me refiero a que no son conscientes de que mensualmente
una parte importante se destina a la factura de la electricidad, sino que en la mayor parte de los casos se desconoce el detalle de en qué se ha consumido, si ha habido anomalías en este consumo, si se puede ver reducido aplicando alguna MAE y demás. Y la relación que esto puede tener con ser propietarios del contador de cabecera se mostrará a continuación. En primer lugar, aquí se puede ver un flujo del sistema de telemedida más habitual a día de hoy, en el cual el contador es propiedad de distribución de la distribuidora y es ella la que se encarga de tomar el dato. En el caso de que el contador no sea telemedido, la diferencia es que la distribuidora también tomará ese dato, pero en lugar de hacerlo de forma remota tendrá que acceder físicamente al contador. Una vez tiene la distribuidora eléctrica la información regulada del contador, es ella la que se encarga de facilitar esa información a la comercializadora, la cual con esta información puede emitir la factura al consumidor. En este caso, el consumidor tiene acceso al dato de diferentes formas. En primer lugar, a través de la factura que le facilita la comercializadora. En ocasiones, también esta comercializadora le puede facilitar algo más de detalle en esta información. Y en los casos de que el contador sea telemedido, las distribuidoras se encargan de cargar esta información de las lecturas en la plataforma Database y el consumidor también tiene acceso a esta plataforma y así obtención del dato. Por otro lado, se muestra lo que sería el esquema del sistema liberalizado, donde el contador en este caso es propiedad del cliente, la distribuidora tiene acceso a dicho contador del mismo modo que lo tenían los contadores telemedidos en su propiedad y aquí lo que figura como un poco agente diferenciador es la empresa de servicios de medido. En este caso, la distribuidora le sigue facilitando a la comercializadora los datos que lo obtiene del contador, pero la empresa de servicios de medida se puede conectar también al contador, obtener los datos de las medidas y a través de un software de gestión facilitarle estos datos al consumidor prácticamente en tiempo real y asimismo, de forma complementaria, puedan facilitar esta información al comercializador. En estos softwares de gestión no solo se muestran los datos, sino como se verá a continuación, se pueden extraer también más ventajas de esto. Del mismo modo que en el caso anterior, la distribuidora también seguirá cargando los datos en Datadisa, que es un contador telemedido, y se alimentará esta base de datos. Bueno, en resumen, el sistema actual más común es el régimen de alquiler. En este caso, la distribuidora, al ser la propietaria, traslada el coste del contador a través de unas cuotas de alquiler a través de la comercializadora y las cuotas mensuales de este alquiler pueden representar un gasto relevante. Es verdad que para las tarifas domésticas, las 2.0, es un coste fijo y relativamente bajo que puede pasar desapercibido en la factura, pero según la tarifa aumentando en las 3.0 y en las 6.1, el gasto es más representativo. En las antiguas 3.0, 3.1, el coste va de 35 euros al mes, lo que puede suponer hasta 420 euros al año, lo que se traslada a 4.200 euros al año en las antiguas 3.1, como decía, pero en las 6.1 el coste ya es considerablemente mayor, alcanzándose la cifra incluso de 7.800 euros al año en 10 años en el régimen de alquiler. ¿Qué incluyen estos costes? Distribución, instala y mantiene el contador de cabecera con el que mide el consumo realizado y traslada el dato, como comentaba, a la comercializadora, pero estas facturas suelen llegar con 20 días de retraso. Además, los contadores solo tienen obligación de ser telemedidos en tarifa 6.1, es decir, en todas las tarifas 3.0 TD, lo más habitual es que el contador no sea telemedido, por lo que las lecturas tienen que ser en físico y esto ralentiza mucho más el proceso o se tienen que realizar lecturas estimadas. En general, la información que se aporta al usuario no es detallada, una lectura real, en el mejor de los casos, como comentaba, de la energía consumida durante el periodo, pero no se aporta el detalle consumido, la potencia demandada en cada momento, incluso el consumo de energía reactiva. Y finalmente tampoco se dispone de una plataforma que permita visualizar los consumos, analizarlos, extraer información de los mismos y demás.
Por otro lado, la normativa española, como comentaba, recoge la posibilidad de que el contador sea propiedad del usuario y de esta forma el consumidor, el usuario, puede seleccionar el tipo de contador, siempre seleccionará un contador telemedido, y esto aumenta el número de servicios y prestaciones. ¿Qué ventajas entonces desde la perspectiva del cliente tiene el tener un contador en propiedad? Pues en primer lugar, lo que comentaba, la elección del tipo de contador. Como alternativa más interesante, siempre se instalarán contadores con telemedida. El usuario, el cliente, vamos, el consumidor final se ahorrará el coste mensual del alquiler de los contadores. Además, le permitirá la identificación sin coste de posibilidades de ahorro de energía, detectar posibles focos de consumo de energía. También pueden detectar fallos o errores en el funcionamiento de las instalaciones, van a tener mayor poder de negocio por el precio de la electricidad, ya que se dispone del detalle de la curva horaria de consumos, detectar e identificar errores en las facturas que reciba, se va a proteger también frente a las posibles subidas de los costes de alquiler, ya que si bien en los consumidores domésticos sí que está regularizado, el importe de alquiler no lo está para las tarifas que sean adelante. Es una medida de eficiencia energética y, bueno, en general, disponer de un sistema de recogida automática de datos permite conocer mejor las instalaciones y acelerar las actuaciones necesarias sobre ellas. Por otro lado, también puede presentar algún inconveniente. Desde la perspectiva del cliente, los mayores inconvenientes pueden ser la inversión inicial elevada que puede suponer la compra del contador, las gestiones que son potencialmente complicadas para llevar a cabo la instalación del contador en propiedad, los trabajos con distribución, que bueno, posteriormente también se comentarán. El cliente sería el responsable del mantenimiento y verificación del contador. Y como también se comentaba antes, es verdad que si la principal motivación es simplemente un acceso a los datos, se cuenta con la plataforma Datadis, solo en los casos que haya telemedida, pero no es una lectura a tiempo real. Las distribuidoras cargan la información en la plataforma cuando pueden, no hay una garantía de tener el dato actualizado. Y una vez comentadas las principales ventajas e inconvenientes que hay de tener el contador en propiedad para el cliente, doy paso a mi compañera Elena, que ella comentará el punto de vista desde la comercializadora. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Creo que se me oye y se ve mi pantalla. Vale, pues voy a pasar ahora a comentar cuáles son las grandes ventajas que desde el punto de vista de la comercializadora nosotros vemos a tener un contador en propiedad, es decir, a tener acceso a los datos en tiempo real de consumo de un punto de suministro, y sobre todo vemos que hay dos grandes ventajas pues, para las comercializadoras. Una es la de poder facturar a los clientes en tiempo y forma, y otra sería la de poder realizar mejores estimaciones en la previsión de compra horaria de electricidad. Al final, los datos que conseguimos del contador de tarificación fiscal son los mismos datos que nos daría la distribuidora, puesto que proceden del mismo aparato de medida. Y entonces pues, tendríamos acceso con anterioridad a esos datos y podríamos manejarlos de manera un poco más anticipada que no como estamos trabajando hasta ahora, que dependemos totalmente de las medidas de la distribuidora para poder realizar esas facturaciones. La comercializadora tiene que realizar una serie de pagos a diferentes organismos anteriores, muchas veces, a recibir esas lecturas por parte de la distribuidora. Por ejemplo, paga semanalmente una nota a OMIE, bueno, una nota agregada semanal, pero las facturas son diarias,
y pagar Red Eléctrica mensualmente pues, por servicios de ajustes y demás las liquidaciones. Entonces, se da el caso, se viene dando el caso además últimamente que algunas distribuidoras se están retrasando bastante en el envío de los peajes y entonces las comercializadoras no pueden realizar al cliente final la facturación, pero sin embargo sí han adelantado, como hemos dicho, esa parte de OMIE, de compra de energía y de red eléctrica. Claro, la parte de peajes a la distribuidora aún no se ha adelantado puesto que no se ha enviado y entonces pues hay algunas comercializadoras que se quedan ahí un poco en la tesitura de no saber qué hacer. Primero, porque es posible que sobre contrato se haya dicho que no se va a facturar nada que no sea de lectura real, o sea, es decir, que no se va a estimar y por lo tanto pues no pueden realizar facturas estimadas. Y luego la problemática de tener que anticipar, ¿no?, ese dinero y realmente el cliente no te está pagando nada y tú estás anticipando toda esa parte. Es verdad que después pueden llegar esas facturas, ¿no?, de meses agregados y para el cliente final pues es un problema porque no puede hacer frente a la cuantía total. Entonces sí que vemos aquí que es una gran ventaja para la comercializadora tener acceso a la telemedida de esos contadores, poder sacar el consumo real en cada momento y facturar incluso por meses naturales, ¿no?, que es un poco lo que también dificulta la tesorería, ¿no?, en las comercializadoras, que al final los ciclos de facturación pues son muy diferentes unos a otros. ¿Qué se necesita para poder utilizar estas curvas de telemedida, ¿no? Pues al final, sobre todo, que el software que utilicemos, en el que nos apoyemos a la hora de hacer la facturación y todos los demás procesos, pues sean capaces de trabajar con estas curvas, ya sea leyendo directamente al contador por telemedida o importándolos de alguna manera, ¿no?, automáticamente. Y luego, una vez se hayan realizado estas primeras facturaciones que no dependen del peaje o F1, como llamamos nosotros, pues que el software también sea capaz de contrastar, ¿no?, y revisar esas diferencias sin tener que estar obligados a mandar primero un abono y luego una refactura, ¿no?, y que a lo mejor simplemente pues haga una factura con el importe restante o una rectificativa. Y por otro lado, como habíamos comentado, otra de las grandes ventajas que vemos por parte de las comercializadoras es poder mejorar en la previsión de la demanda. Seguramente, pues lo mismo, ¿no? Nos apoyamos en un software para poder realizar esta previsión, un software que sea capaz de recoger y almacenar el mayor número de datos disponibles en cada momento. Y un poco con el criterio de experto, ¿no?, pues vamos razonando cuál es el mejor dato o qué nos parece que es el mejor dato disponible en cada momento. El mejor dato o el más fiel a la realidad será siempre el del consumo horario, pero luego, pues bueno, hay otras alternativas cuando no se tiene esa curva horaria, que pueden ser pues, ir a consumos agregados, a perfilar con los perfilados que Red Eléctrica publica esos consumos agregados, o ir a consumos históricos pues que tengamos en base de datos como puede ser el SIPS, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto va referenciado a un año que bueno, pues tenemos que intentar que sea el año más parecido en consumo al año que actual y bueno, pues al final esto trae pequeños desajustes o desvíos. También hay que considerar los calendarios, son importantes, los festivos que hay un año no son los del año siguiente, la demanda también va a cambiar. Y por lo general, pues los perfiles de red eléctrica son genéricos y no tienen por qué ser iguales al perfilado de nuestra cartera. ¿Qué pasa si tenemos muchos errores en la compra? Pues al final los errores en la compra lo que van a dar lugar es a desvíos, que no siempre tiene por qué ser un sobrecoste, pero bueno, puede ser, ¿no?, que en euros megavatio finalmente esto no está contemplado en el precio, el desviarnos más de lo que habíamos considerado, no esté considerado en el precio y vaya en contra de nuestro margen. Y luego además esto tiene, va contra las garantías, es decir, luego las garantías que Red Eléctrica nos va a solicitar en ese recálculo que nos hace mensual, pues seguramente también veamos que nos van a requerir más garantías por habernos desviado en la compra. Ya sabéis que las
las garantías pues van saldando, liquidando saldos deudores, y entonces si nos hemos equivocado mucho en el volumen, pues también vamos a ver aquí que se va a ver repercutido. Claro, si la comercializadora tuviera acceso a gran parte de ese volumen de su cartera horario, pues la previsión se ajustaría muchísimo más a la realidad y los desvíos serían mínimos. También nos parece muy interesante, mucho más en el momento en el que vivimos, esta medida, este dato horario, con los suministros que tienen autoconsumo. Porque, bueno, pues los perfiles de red eléctrica quizá no se ajustan tanto a estos nuevos productos que las comercializadoras cada vez más estáis proponiendo al cliente final. Y bueno, el tener la curva horaria y ver en cada momento cuánto se está exportando, cuánto se está autoconsumiendo, cuánto se está importando, pues es vital a la hora de hacer también esa previsión horaria de autoconsumo y de consumo de toda tu cartera como comercializadora. Vale, y por mi parte yo creo que volvemos ya voy a volver a dar paso. Bueno, teniendo ya sobre la mesa las principales ventajas y desventajas que supone tener el contador de cabecera en propiedad frente al régimen habitual de alquiler, las empresas de servicios de medida presentan el siguiente modelo de negocio. Se puede gestionar a través de ellas el cambio de contador con la compañía distribuidora, siendo la propia empresa la propietaria del contador, y lo pone al servicio del cliente en modo renting. De este modo, pues el cliente se ahorra la cuota de alquiler del contador que pagaba la compañía eléctrica, y la empresa de servicios de medida se encarga de todo el proceso, que comentaba que es potencialmente complicado. Pues coordina con la distribuidora de la zona, se encarga de la compra del contador y módem, parametrizar el contador, las labores de laboratorio, instalación tanto en península como en islas, el precintado con distribución, se encarga de garantizar las comunicaciones y se encarga también del mantenimiento y garantía de los equipos, y todo esto sin cambio de compañía eléctrica. Si el comercializador, no es necesario realizar un cambio de comercializadora para realizar todo este proceso. Los contadores quedarán presentados por la distribuidora de forma que son compatibles con el esquema de peajes eléctricos si la distribuidora pasa a telemedir el contador, y la información que se obtiene es válida para realizar reclamaciones, ya que la medida tiene fiabilidad del 100%. Pero para llevar a cabo la instalación de contadores se siguen una serie de fases que se va a comentar a continuación. En primer lugar, en el lanzamiento del proyecto, el cliente facilita toda la información que dispone, la cual suele ser necesario completar a través de consultas a la distribuidora. Datos como el CIF, orden social, dirección fiscal, CUPS, dirección y demás se pueden obtener de las facturas y del cliente, y con esa información de partida ya la distribución facilita el resto de datos necesarios para poder comenzar con el proyecto, como puede ser la tensión de suministro, si hay o no trafos, si la potencia máxima y mínima, tarifa contratada, las potencias y demás. Una vez que se tiene todos estos datos, se puede pasar, se envían al fabricante y ya se puede pasar a la fabricación del contador. Una vez está fabricado, las principales dificultades que nos podemos encontrar en esta fase del proyecto son conocer las características de cada suministro. A veces nos encontramos con información contradictoria, distribución no tiene actualizados bien los datos, puede ser que los grafos que disponga el punto no estén adaptados a las potencias contratadas y sea necesario a lo mejor un reajuste en este punto. Y para ello hay que realizar un estudio minucioso y tener conocimiento pues, de responsables de distribuidores de zona, cómo atajar las diferentes, pues en el caso de que los trabajos que sean adaptados, ver cómo se puede solucionar ese problema y demás. Vale, una vez ya realizado esto, hay que comenzar con la logística de instalación. Se realiza la compra de los equipos y una vez se disponen de las hojas de parámetros, se pueden dar de alta estos equipos en distribución, al igual que las tarjetas de comunicaciones con las que se va a realizar la telemedida. Y una vez dados de alta los equipos en distribución, hay que comenzar con la apertura de órdenes de trabajo. De forma
intermedia y distribuidoras como EDP y Viesgo que requieren el paso por laboratorio de los equipos a instalar para una verificación. En otras, este paso es necesario. Los tiempos en esta fase dependen en gran parte de las distribuidoras, un proceso relativamente lento y que hay que darle bastante seguimiento, perseguir Es una tarea que requiere recursos y tiempo. Una vez que se consigue que se abra la orden de trabajo, se coordina con distribución, el técnico instalador y el cliente la fecha de instalación. Se lleva a cabo este cambio, el técnico de distribución comprueba el correcto funcionamiento y buena comunicación y procede al presentado del punto. Hasta aquí el procedimiento que hay que llevar para instalar el contador en propiedad, pero la idea no es quedarse ahí. Para garantizar el correcto funcionamiento es necesario realizar un seguimiento diario del estado de comunicaciones a través de una plataforma de visualización de consumos, realizando lecturas diarias, comprobando así el correcto funcionamiento de los equipos, además ejerciendo una labor de control sobre el estado de instalaciones, consumos anómalos, etc. Como comentaba antes, el propietario del contador es el responsable de garantizar el adecuado funcionamiento de este y el responsable de mantenimiento, en este caso la empresa de servicios de medida, y por eso es importante realizar el seguimiento para detectar las anomalías con la mayor brevedad posible. En caso de que se modifiquen también las características del punto, pues la potencia contratada u otras características, es necesario contrastar y confirmar que sea el cambio en la parametrización del contador. Y también este proceso se puede gestionar a través de la empresa. Incluso ciertos cambios pueden llegar al cambio del contador y este tipo de cosas también lo cubriría la empresa. Para generar además valor añadido sobre los datos obtenidos de las lecturas del contador, se emplean plataformas, las cuales en general cuentan con varios módulos destinados a la gestión de la energía. En general, suelen mostrar funcionalidades similares que se pueden agrupar en estos 4 bloques principales que se muestran, siendo configuración de alarmas, simulación de factura, líneas básicas API e informes y gestor energético. En la plataforma se pueden configurar alarmas que detecten el exceso o reducción de consumo esperado, permiten detectar fallos en las instalaciones, comportamientos anómalos de estas y también alertas sobre penalizaciones por la activa, potencia y demás, de forma que se pueda actuar sobre ellas a tiempo real y no una vez que llegue la factura acumulándose durante el periodo. También está la parte de la simulación de la factura, que el software permite desarrollar una previsión detallada y precisa de la factura. La previsión de las facturas es estricta y rigurosa, ya que el software extrae los datos del contador fiscal, de donde la comercializadora y distribución saca los consumos que luego comercializadora factura. Por lo tanto, esta simulación se hace además incorporando inteligencia del programa de datos de contrato de suministro, bajo la modalidad de precio fijo, precio indexado, por lo que los precios también estarán siempre actualizados. Vale. Esto también se puede hacer no solo en los contadores de cabecera, que nos permite la información del coste de factura, sino que también podría permitir emitir factura a través de los submedidores. Por ejemplo, un edificio que cuente como la alquilada a otra empresa, si se dispone de un submedidor que lea los consumos de esta zona, se puede generar una factura similar a la que llegaría desde la comercializadora en este mismo módulo. Con la plataforma también se pueden obtener patrones de consumo a través de las líneas base, que permiten estudiar ahorros, comparar el consumo con lo esperado, tener una previsión de consumos futuros. Además, también permite la automatización de indicadores requeridos por la ISO 50001. Ya por último, el último bloque es en relación a los informes de seguimiento del consumo de la energía. El software permite visualizar el consumo de energía reactiva, activa, potencia demandada por la instalación y hacer un seguimiento que además puede llevarse a cabo pues, comparando el mismo punto de suministro en diferentes periodos de tiempo o bien pues, comparando diferentes puntos de suministro entre sí en el mismo periodo de tiempo. Estos resultados se pueden plasmar en informes periódicos automáticos sobre la evolución de los parámetros clave de energía y resultan fundamentales para el seguimiento y la gestión de energía. Además, esto permite identificar medios de ahorro y revisar las facturas emitidas por la comercializadora. En Creara, Genio.2 es la plataforma de Creara, es un software de comunicación que cuenta con varios módulos también destinados a la gestión de energía, como se comentaba antes, la generación de informes, facturación de suministros, la optimización de parámetros e incorporación de metodologías de aplicación a la ISO 50001, medidas de ahorro de energía,
y demás. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos. En este caso sería una factura pro forma, donde se puede ver que es muy similar a la que emitiría luego la comercializadora. No se pueden ver todos los detalles de los consumos en los diferentes periodos, la potencia, si hay excesos de potencia, en el caso de que haya energía reactiva, la evolución del consumo a lo largo del tiempo y demás. También permite la gestión de líneas base, en base a, en este caso, grados día de refrigeración y calefacción, pero también en base a otras variables. Aquí se puede mostrar, por ejemplo, una línea base que se muestra el consumo real respecto a la línea base que se ha calculado para este punto. Y se puede ver que el ajuste es bastante adecuado, bastante apropiado. También se pueden visualizar consumos, se pueden mostrar consumos de forma independiente comparado con el mismo periodo de otros años. En este caso, por ejemplo, se está mostrando el enero del año 2020 con 2021 y 2019, de forma que se puede ver si ha habido grandes aumentos o disminuciones de consumo. En el caso de que se hayan aplicado más, se puede ver si efectivamente están teniendo efecto. Esto además, junto con las líneas base que antes comentaba, se pueden evaluar los ahorros obtenidos. Aquí otro ejemplo de cómo se puede mostrar el consumo, se puede ver en diferentes grados de detalle, pues con consumo corto horario, diario, en periodos más amplios. Y bueno, como empresa de servicios de medida, Creara ya ha sustituido más de 200.000 contadores de todo tipo y tamaño, enfrentándose a numerosas eventualidades. Se han gestionado cambio de contadores para puntos de suministro desde 15 kilovatios, que serían los tipo 4 a partir de las tarifas 3.0 TD, hasta potencias incluso de 5.600 kilovatios. Da servicio a todo tipo de clientes, cadenas de alimentación como por ejemplo Lidl al Campo, empresas de telecomunicaciones como Orange o Vodafone, empresas de automoción, hoteles, parques de atracciones, diferentes tipos de clientes y empresas. Además, también se ha enfrentado a todo tipo de situaciones a lo largo del tiempo en las que pues, se puede destacar, por ejemplo, la imposibilidad de acceso a las salas de contadores, paralización de un OTE por una mala gestión de la distribuidora, actuaciones en centros de transformación pues, que requerían los cambios de trabajos de intensidad, como antes comentaba, que es uno de los posibles problemas que te puedes topar a la hora de tratar de cambiar el contador, cambios de equipos de medida en directa por la modificación de la centralización de contadores, problemas de cobertura que puede haber en algunas salas de contadores por estar situadas en sótanos o en zonas como la cobertura, pérdidas o retiradas de módems, antenas, contadores por la distribuidora, gestionándose a través de reclamaciones y también fallos en la comunicación pues, por diferente, por ejemplo, paridad entre el modem y contador. Doy paso ahora de nuevo a Elena para que complete ya. Bueno, un poco por terminar ya la presentación y volviendo a enfocarnos en la parte que le toca a esta parte de la comercializadora, ¿no? Comentaros que nosotros desde Creara también damos servicio de back office sobre cualquier proceso de comercializadora, ya sea pues consultoría, a nivel seguimiento, asesoramiento regulatorio, planes de negocio, toda la parte de switching, seguimiento de garantías y liquidaciones, reporting a los organismos oficiales que ya sabéis que es obligatorio para las comercializadoras. También el asesoramiento en pricing, pero sobre todo creemos que en los procesos tanto de facturación como de compra, que como ya hemos dicho antes, sí que hay un nicho muy importante aquí que se va desarrollando poco a poco y sobre el que nosotros desde Creara trabajamos y queremos seguir trabajando, que es el de mejorar en la automatización a ese acceso y a esa extracción de datos de telemedida. ¿Por qué? Pues porque nos permite adelantarnos a ciertos problemas
que son sensibles para las comercializadoras y nos permite también mejorar en muchos sentidos. Evitaremos problemas de caja, gestionaremos, como hemos dicho antes, mejor los desvíos sin incurrir en costes extra que no teníamos contemplados. Y luego, pues porque un buen entendimiento de perfil de consumo de la cartera propia de una comercializadora, pues te ofrece la oportunidad de dar un precio ad hoc al cliente y de hacer, pues eso, productos para cada cliente. Hemos puesto aquí un ejemplo de, por ejemplo, el dar un mismo precio a las 24 horas cuando sabemos que los peajes son, por ejemplo, una 2.0 TD son diferentes en 3 tramos. Pero conociendo muy bien cuál es el perfil de tu cartera, sí que puedes ofrecer este tipo de productos. Bueno, en el caso del precio fijo también hay que contemplar alguna otra cosa, ¿no? El aprovisionamiento para bajar el riesgo y otros factores que también influyen, pero sí que es verdad que es esencial conocer el perfil propio de la cartera de cada comercializadora. Y nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar unos minutos para que podáis hacer alguna pregunta. Y nada, volvemos en nada, 3 minutitos para responderos. Bueno, vamos a ir respondiendo a las preguntas que se han ido mostrando. En primer lugar, Mariano Fernández pregunta si para los suministros que tenían tarifa 3.A la distribución tiene la obligación de instalar telemedida. No tiene obligación. Los 3.A van de 50 a 450 kilovatios, las antiguas 3.A, y en este caso no tienen obligación. Es verdad que pueden instalarla e incluso a petición de cliente podrían llegar a instalarlo a cambio de un mayor coste en el alquiler y demás, pero no tienen obligación. Son las de mayor de 450, que son los contadores tipo 2.
Continuando, en la plataforma de Creara se puede controlar el precio por periodo si este precio está indexado con una fórmula tipo A, donde la media LOMI es la media entre las dos fechas de facturación de cada una de las facturas. Sí, esa, si quieres, Sí. la contesto yo. Ujú. A ver, esto es una fórmula tipo push-pull y simplemente sería meter en el contrato, en las condiciones de contrato económicas, este tipo de fórmula. Y luego ya cuando se revisan o se simulan facturas por un periodo, se da directamente, para la parte de OMIE se da directamente la media, o sea que no habría ningún problema. Vale, continuando. Si tantas ventajas tiene la instalación de la telemedida, ¿por qué las comercializadoras no subvencionan la instalación de la telemedida de los clientes? Pues en este caso hay como dos razones principales. En las grandes comercializadoras al final son una parte son de las antiguas también que pertenecen a la distribuidora, entonces son negocios independientes. Por otro lado, las comercializadoras pequeñas suelen tener contratos a corto plazo en los que con los clientes en los que no acaban de encajar este tipo de contratos de régimen en propiedad de invertir en equipos, quizá, ¿no? No es tan interesante invertir en equipos si tienes contratos a corto plazo de comercialización. Por otro lado, Marionel Estevez pregunta si cuando el contador va por cuenta del cliente hay algún seguro que cubra averías, cómo se suele manejar este tipo de situaciones. Pues esto habría que tratarlo con la empresa de servicios de medida, que es la que se encarga de, como comentaba antes, de la compra y mantenimiento del contador, en el caso de que sea un renting. Y eso normalmente se incluye un servicio que lleva incorporado todo tipo de averías que puedan surgir con el contador. Vale. Javier Gonzalo pregunta que cada cuánto hay que realizar una revisión del contador, si se tiene en propiedad, ¿quién puede realizar estas revisiones? Esto depende del tipo de contador, que a su vez depende de la potencia de la instalación. Los tipo 2, que serían potencias mayores de 450, es cada 5 años hay que realizar la verificación y esto lo realiza Red Eléctrica con un coste. Las potencias menores, el periodo cada vez que hay que hacer la verificación, perdón, es mayor, variando entre los tipo 3 y tipo 4. No sé si queda alguna pregunta pendiente por ser... Tenemos todavía esto abierto, si se quiere incluir alguna más. Pues yo creo que está todo. Bueno, pues lo hemos dejado en 45 minutos. Muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final y a todos los que habéis asistido. Como siempre, os enviaremos la presentación y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que nos queráis comentar. Muchas gracias y que paséis un buen día. Gracias. Gracias, hasta luego.